quienes vienen de NetFramework les será muy común pues hablar del webconfig. En el webconfig nosotros teníamos la configuración de diversas llaves para la conexión a base de datos, teníamos el cifrado y un etcétera de cuestiones de seguridad y de configuración. Ahora pues todo se realiza a nivel program y en el archivo app settings pues tenemos la referencia a nivel configuración también de llaves. Entonces aquí vamos a indicar los parámetros de conexión para cuando arranque la aplicación tome los parámetros de aquí y no del contexto como habíamos hablado aquí. Esto no es correcto, no es correcto tener los valores en código duro. Entonces esto no es correcto, lo vamos a modificar ahorita, pero dejémoslo. Pasemos al app settings y vamos a copiar esta cadena. Dejen ver si tiene todo lo necesario. Sí. Entonces vamos a copiar esta conexión y ya que tengamos la conexión vamos a eliminar esto. Entonces vamos a copiar esto y nos vamos al app settings. Fíjense, estoy copiando esta cadena de la clase cursos CRUD context. Entonces me voy al app settings.json y voy a agregar aquí una entrada que se llama connection strings y aquí voy a agregar una llave que se va a llamar connection. Fíjense que esta estructura no es más que una estructura JSON que vamos a leer posteriormente. Entonces fíjense que le estoy diciendo que la cadena de conexión va a estar dada por esta llave y finalmente lo que tenemos que hacer es referenciarla en el archivo program. Entonces ya tenemos nuestra cadena de conexión que cuando nosotros hagamos una liberación o cualquier cuestión se modifica en el app settings generado y sin mayor problema ya no está en código duro. Vamos a program, vamos a revisar que después dejen ver si no falta algo. Tenemos aquí hay dos partes fundamentales. Aquí en Builder Service vamos agregando nuestra configuración de los elementos que necesitamos, los servicios, y aquí configuramos, indicamos qué es lo que vamos a utilizar. Si vamos a utilizar autorización, si vamos a utilizar ruteo, archivos estáticos y un etcétera, y aquí realizamos la configuración de los servicios. Entonces lo que vamos a hacer es configurar la conexión a la base de datos. Le estamos diciendo que vamos a agregar la conexión al context utilizando la clase cursos context y estamos indicándole que pasen por cursos context. Dejen ver si lo escribí bien. Cursos CRUD context. Le estamos diciendo que la conexión a la base de datos va a ser utilizando la clase cursos CRUD context y le estamos indicando que vamos a utilizar SQL Server. Le estamos diciendo que le inyecte para la cadena de conexión lo que va a leer del app settings en la configuración tomando, fíjense como le estoy diciendo que se vaya a conexión string. De esta manera le estoy indicando que tome la llave de conexión que esté con el nombre de la llave conexión, que es la que aquí indiqué. Ya teniendo esta parte, tenemos que indicar la inyección. Vamos a agregar estas referencias y ahorita les explico un poco. ¿Y qué otra parte me falta? Creo que nada más. Vamos a agregar vamos a inyectar nuestras interfaces en program para cuando arranque la aplicación tenga la referencia a estos servicios. Y voy a hacer un breve descanso para explicarles una parte importante del AdScope. Entonces aquí ya tenemos necesitamos esta parte, de la parte engorrosa, porque ya que tienes tus interfaces tienes que inyectarlas en program y decirle que esta interfaz va a ser implementada por tal clase y hacer esa declaración en el archivo program. Esa es la parte que un poco tediosa.
hablar de todo el desarrollo en 2 horas es difícil. Entonces quiero abarcar algunas partes importantes. Cuando nosotros hacemos la inyección de un servicio en el archivo program, tenemos 3 formas de hacerlo: el add transient, add scope y add singleton. El add transient pues se utiliza para crear una instancia de una clase cada que es requerido, ¿no? Es muy utilizado cuando las clases son livianas y no se utiliza un estado. El add scope que estoy utilizando es que se crea una nueva instancia por cada petición que se va a hacer desde la vista al servidor. Entonces todas las peticiones que se hagan durante ese tiempo de vida en el servidor se va a utilizar solo una instancia. Y por último tenemos el add singleton, que es una instancia que se crea y se reutiliza esa instancia posteriormente en todas las ocasiones que se requieran utilizar esa clase. Esto es un tema un poco extenso, pero quiero que sepan que hay 3 formas de crear un servicio e inyectarlo. Y nosotros vamos a utilizar el add scope para indicar que vamos a crear una instancia de este servicio para la petición que se realice desde la vista al servidor. Y por último, la última configuración que hay que realizar pues es la siguiente. Nosotros cuando comunicamos del servidor a la vista con Ajax o cualquier herramienta de este tipo, nosotros podemos indicar la notación. Fíjense, en el servidor ustedes pueden utilizar notación camel case y se regresa por alguna razón a Pascal case. O al revés, nosotros vamos a utilizar notación Pascal case en el servidor y en la vista para indicarle que las peticiones con Ajax sean respondidas utilizando notación Pascal case. Agregamos esta notación. Si de lo contrario no lo indicamos, los elementos que se respondan del servidor a la vista pues serán con notación camel case. Y podrá ser que en la comunicación los elementos que mapeamos en la vista no correspondan con los que estamos recibiendo o los esperados. Entonces hay que indicarle que como acuerdo entre el servidor y la base de datos utilice Pascal case, notación Pascal case, que es utilizando null. Si ustedes quieren utilizar camel case, pues quiten esta línea y descomenten esta. Pero esto es fundamental, saber que ustedes pueden realizar la configuración para la notación JSON entre el servidor y la vista de esta manera en el archivo program. Entonces ya tenemos la conexión. Entonces ya les comenté cómo eliminar, cómo reemplazar este model a partir de la generación de las tablas en base a datos. El mismo comando -force va a sobreescribir las clases. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es eliminar esto. Hay 2 vertientes, ya les dije, pueden mapear estas clases primero y reflejarlas en las tablas. Nosotros lo que estamos haciendo es mapear las tablas y reflejarlas en las clases. Son 2 formas de desarrollo distinto, cada uno tiene su porqué y su ventaja y desventaja. Entonces ahora vamos a quitar esta conexión peligrosa. ¿Y cómo la vamos a hacer? Pues vamos a comentarla por el momento, ya que no la requerimos. Y tú me dirás, pues entonces ¿cómo se va a conectar si voy a comentar la conexión? Bueno, pues cuando arranque la conexión de nuestra aplicación, va a pasar por el archivo program, va a leer los servicios que tiene que inyectar, las configuraciones que realicemos, y aquí es donde vas a ver que va a utilizar la conexión utilizando esta clase y va a tomar la conexión del archivo app settings con esta llave. Entonces, ¿dónde lo va a inyectar? Pues lo va a inyectar en esta configuración. En este constructor le va a inyectar las opciones de conexión que se verán inyectadas desde el programa con esta notación. Entonces va a tomar esta llave, la va a inyectar aquí en options y la va a recibir aquí, y en este constructor va a ser la inicialización, y de esta forma con estas clases se va a conectar a la base de datos.